continuando con nuestro estudio, recordando que Él nos ha colocado dentro de esa rama que es su cuerpo, que es el mismo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que permanecemos en Él por su gracia, debemos llevar fruto. Y ese fruto viene por el mismo Espíritu que nos colocó dentro de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, mejor dicho, que es la iglesia. Tengo un texto para seguir estudiando y avanzando específicamente de lo que el Señor Jesús habló sobre el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice así la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad, Jesús estaba hablando de un futuro no tan lejano, porque cuando Él resucita, los apóstoles están ahí y los 120 están ahí reunidos en el aposento alto ahí en Jerusalén, y viene el Espíritu Santo. Es un suceso histórico que sucede una sola vez y llega y viene sobre los creyentes. Vino para quedarse en los creyentes. El texto decía, cuando venga el Espíritu de verdad a los creyentes, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu nos guía en la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra. Y Él es la verdad. Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién? El Espíritu Santo. Va a guiarnos a la verdad. O sea que el Espíritu Santo va a usar la Escritura, va a usar la palabra de Dios para guiarnos por donde Él quiere que nosotros caminemos. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. El Espíritu hablará todo lo que oyere de la verdad. O sea que el creyente tiene que leer la verdad, escudriñar las Escrituras. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, testifican, hablan de mí. Y si queremos nosotros conocer a Cristo y ser guiados por la verdad, y que el Espíritu Santo escuche la verdad, tiene que escuchar las palabras de Cristo que entren a nuestra vida. El Espíritu Santo hablará todo lo que oyere, todo lo que nosotros digerimos espiritualmente, correctamente de la palabra de Dios. Y eso es importante, todo lo que oyere de la palabra de Dios. Y al conocer la palabra de Dios, vamos a discernir lo que habrá de venir en el futuro. ¿En el sentido de qué? De las cosas que han de venir en la historia, en el Apocalipsis, podemos entender las profecías bíblicas, obviamente, no de cualquier persona que se levante y diga tengo una profecía, sino las profecías escritas en la Escritura, en la palabra de Dios, podamos nosotros discernir y conocer lo que va a venir, las cosas que sucederán en la iglesia, lo que está pasando en estos últimos tiempos. El coronavirus, por ejemplo, no es algo fortuito, es algo que Dios ha permitido, va junto con los propósitos de Dios y va siendo la antesala de lo que va a suceder en un futuro quizás no tan lejano. Estamos a las puertas de la venida de Cristo. ¿Y cómo podemos saber eso? Escudriñando las Escrituras. El Espíritu nos va a guiar, nos va a enseñar lo que habrá de venir, que está en la Escritura, que está en la palabra de Dios. Nosotros creemos aquí en la Iglesia Vida Nueva que la única manera posible de vivir una vida cristiana es a través del poder de Dios en nosotros. A través del poder de Dios en nosotros. Fíjate lo que dice el libro de Filipenses 2:13. Acompáñenme a Filipenses 2:13. Dice la palabra de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad.
Él produce en los creyentes, en nosotros, ese querer hacer su buena voluntad. Eso no se puede producir en un incrédulo, porque no tiene el Espíritu. Un incrédulo no puede ser guiado por el Espíritu, pero un creyente sí, porque tiene el Espíritu de Dios, tiene al Espíritu Santo, y Él produce en nosotros el querer hacer su buena voluntad. Al incrédulo no le interesa la voluntad de Dios. Al que no es creyente no le interesa la voluntad de Dios. Pero al que es creyente, al que permanece en Él porque es de Él, porque ha nacido de nuevo, le interesa la voluntad de Dios y va a poder tener ese querer y hacer la voluntad de Dios. No sucede en algún incrédulo, solo en los creyentes, solo en los creyentes. Por lo tanto, la Biblia nos anima para ser guiados por el Espíritu a ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es muy importante.